Muchas gracias por continuar con nosotros. Mateo 5, versículo 5 nos dice, bienaventurados los mansos. Y esta palabra manso, como estuvimos compartiendo en el programa anterior, donde estábamos hablando de bienaventurados los que lloran, son dos palabras que normalmente en la sociedad no son bien recibidas, porque pareciera que estas palabras lo que muestran es una debilidad o que uno es más pequeño. Y entonces uno no quiere estar en esas condiciones y buscamos lo contrario. Decíamos, escuchamos que los hombres no deben llorar, entonces hay un paradigma que se forma donde el llanto no puede estar presente en un hombre, pero también así sobre la vida de las mujeres. Y ahora cuando estamos escuchando bienaventurados los mansos, lo primero que salta es que, ¿por qué yo tengo que ser manso? ¿Por qué tengo que ponerme en esa condición? Si lo que la sociedad me ha dicho en mi proceso de crecimiento es que yo debo ser todo lo contrario, tengo que ser una persona firme, tengo que ser una persona que se posicione en un lugar donde se ve fuerte y no va a permitir que venga ningún abuso o algún tipo de injusticia a mi vida. Y no nos estamos dando cuenta que eso lo que hace es alejarnos de lo que realmente es más importante. Pero como compartíamos en el contexto, Jesús está delante de una multitud que por muchos años ellos habían sido instruidos de la forma no correcta en lo que refiere al reino de los cielos. Y lo primero era como que no era algo accesible para ellos, no era algo que tenían alcance. Y es ahí donde Jesús comienza rompiendo algo extraordinario sobre sus vidas, porque les dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, ustedes pueden ser parte, está cerca. Solamente ustedes tienen que tomar una decisión. Y es ahí donde llegamos a este versículo 5, que comienza a enfatizar la palabra manso. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una recompensa muy grande, el hecho de ser manso. Como usted estaba diciendo, Jesús vino a romper con una contracultura. Yo le tengo un poco de misericordia a aquellos que, tanto los fariseos como los seduceos, como los escribas, porque realmente ellos estaban en ámbitos de una revelación que fue velada por el príncipe de este mundo, ¿verdad? No podían ver muchas cosas. Jesús viene a hacer un planteamiento de luz totalmente diferente a lo que ellos trabajaron como concepto, que no era lo que la ley decía, porque fue mal interpretada la ley por los escribas, por los fariseos, inclusive por los maestros de la ley. Fue mal interpretada. No captaron el espíritu con el cual Dios estableció la ley. Entonces ellos formaron su propia religiosidad, sus métodos, su paradigma y todo ese asunto, y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Entonces cuando Él plantea el reino, evidentemente va a romper un montón de cosas, pensamientos, paradigmas, estilos, religiosidad, y hoy llegamos al tema de la mansedumbre. La mansedumbre realmente tiene que ver con un don de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Es uno de los dones del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu Santo, perdón. La mansedumbre es algo que se manifiesta como un fruto en un proceso de madurez paulatino y progresivo. Entonces, en el mundo hay un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente. Yo podría decir, ser maduro no quita el hecho que tengas carácter, porque nosotros hemos malentendido carácter. Tener carácter es saber defender con argumentos las posiciones que tengo y vivir conforme a la voluntad de Dios, independientemente de los ámbitos en los que yo esté. Entonces, un manso tiene carácter, tiene el carácter suficiente para dominar sus impulsos emocionales. Tiene el carácter suficiente para argumentar y de alguna manera deliberar en diferentes ámbitos con una correcta comunicación, con una correcta entonación, con unos correctos gestos para poder comunicarse en todos los ámbitos, por delicados que sean. La mansedumbre, al ser una manifestación de la vida del Espíritu en nosotros, es algo que no se tiene que confundir con alguien callado, con alguien que no es violento, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver
con el nuevo nacimiento. Una vez que nazco de nuevo, soy activado en mi vida espiritual y ahora uno de los frutos es ser manso. Entonces, qué interesante es que un dirigente mundial, digamos, esté bajo un espíritu de mansedumbre. Va a pensar mejor, va a tomar mejores decisiones, va a estar bajo situaciones de mucho estrés, pero él va a estar en el momento correcto, con la mentalidad correcta, con la activación interior correcta por causa del dominio que él tiene por la vida del Espíritu. Entonces, mansedumbre es un estado de nivel superior. Es otro nivel de entendimiento del mundo, de las emociones y de la vida espiritual. O sea, por eso es que la recompensa es heredar la tierra. O sea, tener como herencia la tierra. Estamos hablando que las fronteras no tienen que ver con un manso. Y no estamos hablando de la tierra físicamente hoy. También hablamos de reinar con Cristo, que vamos a reinar en la tierra. Porque el que es manso logra llegar a ámbitos de conquista del reino de Dios aquí en la tierra impresionante, por causa de la forma de conducirse, de la forma de manejarse, de conocerse a sí mismo, de conocer al Dios que lo creó y saber propósito, llamado y destino. Por eso es que pueden heredar la tierra, porque están facultados, han pasado procesos, circunstancias de modelación de carácter que hoy saben cómo conducirse. Entonces, si a alguien lo ofenden y el otro no responde a la ofensa, es tonto o es cobarde. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo. El manso sabe quién es, tiene su identidad bien establecida y él no es la ofensa que le dieron. Entonces no tiene por qué responder a algo que no tiene ningún asidero, ningún argumento. Correcto. Simple y sencillamente viene de alguien que él como manso entiende que está en un nivel de madurez menor y que eso no debiera de afectarlo. Entonces, cuando uno es niño, sufre de tantas cosas porque está niño, porque no ha aprendido, no tiene ese desarrollo espiritual para poder manejar las cosas. Personalmente yo fui muy atacado niño, porque yo he sido gordo siempre. Y entonces una vez me dijeron gorila, dentro de todas las cosas que me dijeron, y a mí me molestó, porque yo cuando pensaba en el gorila lo veía muy feo. Entonces yo llegué a mi casa enojado. Además, ese día tuve un problema en el colegio y donde mi papá, y mire papá, él me reclamó, pero ¿por qué? Que me dijo gorila. Ok, ¿y vos sos gorila? No, entonces ¿por qué te enojas? Si vos no sos gorila, ¿por qué te va a molestar que te digan gorila? No, pero es que él me... No. Entonces yo empecé a entender que la mansedumbre tiene que ver con identidad. Y mi identidad no tiene que ver con lo que el mundo dicta, sino con lo que Dios dijo. La palabra manso en el griego es apacible, pacífico y humilde. Entonces, de alguna manera, o dos formas de ver esta palabra es, primero, manso es poder entender que las cosas que vayamos a hacer, o sea, no dependen de nosotros, dependen del Señor. Por tanto, es como rendir cualquier cosa que pudiera ser un arma para nosotros defendernos, protegernos ante las diferentes circunstancias. Sí. Alguien manso es, como usted decía, entiende identidad, que estamos en el Señor y Él es el que se va a mover a favor nuestro. Por tanto, no tenemos que responder ante lo que las personas a nuestro alrededor hagan. Pero cuando usted estaba mencionando esa parte, vino a mi mente la parte de la familia. Entonces, como cónyuge, de pronto uno de ellos comienza a actuar de una manera incorrecta, y manso lo que significa es ver más allá del accionar en el momento, de las palabras que me está diciendo el cónyuge, y decir, no, esto no es ella, esto no es la esencia, realmente solo está mostrando algunas condiciones que están en su corazón y yo no tengo que reaccionar en una respuesta airado o violenta, sino todo lo contrario, tratar de traer desde mi condición de paz a orden lo que estamos viviendo. Y es ahí donde es maravilloso, porque de pronto, ¿a qué está acostumbrado uno en la sociedad? Uno grita y lo que espera es que el otro le grite también. Así es. Uno tira un golpe y a uno se pone cuadrado porque sabe que le viene de regreso. Entonces, cuando nosotros nos movemos en mansedumbre en la casa y alguien de la familia actúa de una forma incorrecta,
y esperan que nosotros respondamos de la misma manera, pero lo hacemos en mansedumbre, a como dice la palabra, entonces hay algo diferente que acontece. Y de pronto aquel que nos está atacando puede venir vergüenza. Y entonces es ahí donde el Espíritu comienza a ministrarlo. Y entonces se cambia el ámbito y en vez de generar un conflicto mayor, se genera una reconciliación. Y comenzamos a pedirnos perdón y comenzamos a decir necesitamos del Señor. Pero todo parte porque alguien tuvo la humildad de rendirse para que se estableciera lo que Dios quería hacer con esa familia. Es que el manso perdona la injusticia. Un manso entiende que el perdón es un poder y no una debilidad. Porque el poder de mantenerme sano me irá construyendo en una persona más equilibrada, más mansa. Ahora, el manso es un edificador de paz. ¿Qué significa? Que donde él está, él va a ser una persona que va a construir y contribuir a la edificación de la paz en las relaciones, en el trabajo, en el matrimonio, en la calle, en el cine, en el lugar donde esté, el manso va a edificar paz. Entonces, en un ambiente laboral, cuando la cultura dice que si te hacen 5, vos le haces 10, un manso no responde al ataque, porque entiende que él no le trabaja al ojo del amo, sino al ojo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el manso tiene revelación de la omnipresencia de Dios. Por lo tanto, no le compete a él levantar su mano para justicia, porque Dios hará justicia por él. Entonces, el manso no tiene la cultura de serruchar piso, no tiene la cultura de hablar mal de la gente, no tiene la cultura de difamar a la gente. ¿Por qué? Porque él edifica paz. El chisme provoca división. El manso habla la verdad. Pero también evita involucrarse en conversaciones, en acciones. No se asocia con personas que son destructoras de la paz, sino que él siempre está valorando el edificio de la paz, porque Dios dijo que nosotros debemos de ser pacificadores. Un manso es un pacificador, alguien que entiende la necesidad, que donde él esté, él va a ser parte de la solución de los problemas y no parte del problema. Vamos a ir a un corte, pero al regresar vamos a compartir otra definición de esta palabra manso. Así que quédese con nosotros.